Imagina que eres un policía, una especie de Sherlock Holmes, Elliot Ness, Ace Ventura. Si no conoces a ninguno de estos o alguno de estos tres, deja un rato el estudio, papi, vete a ver una película. El chiste es que son detectives, personas que están tratando de descubrir el misterio sobre algún mal o hecho sospechoso, y todos tienen una cosa en común. Los detectives toman notas, apuntes, alguna forma de recordar los detalles sobre el caso, algún hallazgo o algo que alguien dijo en algún momento. Todo esto para ¡boom! Descubrir el misterio, arreglar el problema y quedarse con la chica. Bueno, que si te dijera que no tienes que imaginarlo. Un médico es un detective que busca descubrir el misterio, arreglar el problema y que a veces se queda con la chica o el chico. ¿Qué otra cosa tenemos en común? Las notas. Las notas son la clave, solo que nosotros la llamamos historia clínica. La historia clínica se divide en dos partes. Primero la parte hablada, después pasamos a la acción. Pero cualquier médico te diría que si tuviera que escoger cuál de las dos es más importante, te diría que el interrogatorio. Si el médico hace las preguntas correctas, podemos aproximarnos al diagnóstico con una precisión increíble. Después de todo, el que sabe qué siente y qué tiene es el paciente, no nosotros. Además, cuando llega un paciente al consultorio, el médico no va a proceder a observar sus genitales inmediatamente. Primero hay un intercambio entre ellos para después proceder a buscar el problema. A todo esto le llamamos anamnesis, y es el proceso de la exploración clínica que se hace a través de preguntas para identificar a la persona, conocer sus dolencias, determinar los elementos familiares, ambientales y personales que importan para el diagnóstico. Pero, ¿qué vale la pena preguntar? ¿Cómo saber qué preguntas hacer? No te preocupes, esto ya lo tenemos muy definido. Así que empecemos. Lo primero que debes saber es quién es tu paciente, a quién tienes enfrente. Como en cualquier otra relación, lo primero que hay que saber es cómo se llama, cuántos años tiene, de dónde viene y un poco sobre su vida. Por eso anotamos en la historia clínica su nombre, sexo, y no, no es lo que estás pensando, cochino. Edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dónde vive actualmente, su estado civil, escolaridad, su ocupación y su religión. El nombre es obvio porque lo preguntamos. Anotamos el sexo porque dependiendo de ello ya iremos pudiendo establecer qué enfermedades son más probables en uno u otro sexo, características anatómicas esperadas o incluso características del tratamiento que vamos a recomendar. La edad y fecha de nacimiento también nos van a ayudar con el diagnóstico. Por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística menores de 20 años, la bacteria más común en colonizar es Staphylococcus aureus, mientras que en pacientes mayores de 20 sería Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento cambia. El lugar de nacimiento o dónde vive también puede ser importante, ya que hay enfermedades endógenas o más comunes en ciertas regiones o poblaciones. Por ejemplo, un paciente que llega a consulta con fiebre y un dolor insoportable como si rompieran los huesos, que vive en Centroamérica, inmediatamente nos hace pensar en dengue o zika. Pero si viviera en la Ciudad de México, probablemente lo descartaríamos, a menos que haya viajado recientemente. El estado civil, escolaridad y ocupación también son muy importantes. Por ejemplo, si es una ama de casa de una población rural que llega con estertores pulmonares, valdría la pena preguntar qué tanto cocina con leña. Pero si es un trabajador de una zona industrial que trabaja con asbesto o berilio, que llega con los mismos síntomas, podremos pensar en una beriliosis o asbestosis. Podemos pensar que la religión es un tema menos importante, pero si te gusta un poco la música o eres de los que no se sienten las bodas, a lo mejor conoces el caso de Selena Quintanilla. La de Biri Biri Bom Bom, todas esas, ella. Ahora, pasemos con los antecedentes, la historia de nuestro paciente. Ahora que ya conoces un poquito sobre él, también te debe interesar su pasado, su historia y su forma de vivir. Después de todo eso es lo que lo llevó a estar como está hoy. Por eso nos interesan cuatro grandes rumbos. Los antecedentes heredofamiliares, los personales no patológicos, los gineco-obstétricos, andrológicos, personales patológicos. Empecemos con los heredofamiliares. Hace muchos años esto no hubiera interesado, pero con el descubrimiento del ADN y la genética, la asociación que puede haber entre miembros de una familia te dará indicaciones fuertes hacia dónde puedes dirigirte con el diagnóstico. Y en América Latina, la verdad es que las familias pueden llegar a ser enormes. Los primos de nuestros primos son nuestros primos. Algunos les decimos tíos, amigos de nuestros papás. La abuelita de mi amigo puede ser mi abuelita y si tienes muy buenos amigos, chance, también les dices hermanos. Bueno, lamento decírtelo, pero ellos no nos importan para la historia clínica. Únicamente nos interesan las enfermedades de la familia cercana, o sea, abuelos paternos, abuelos maternos, padre, madre, hermanos y si tiene hijos, pues también sus hijos. En ellos podemos buscar antecedentes de enfermedades con predisposición genética, como por ejemplo la diabetes mellitus, muy importante, enfermedades tiroideas, hipertensión arterial, otra muy común, cardiopatías, nefropatías de los pulmones, neurológicas, mentales, infectocontagiosas, reumáticas y neoplásicas. Ahora, los antecedentes personales no patológicos. Aquí tu paciente prácticamente te abrirá las puertas de su vida. Ya no solo te hablará sobre su familia, sino también sobre su forma de vivir. Vale la pena que preguntes sobre las siguientes cosas. Por ejemplo, sobre la alimentación. ¿En qué cantidad y con qué frecuencia consume alimentos como la leche, carne, huevo, verduras, frutas, cereales, leguminosas y así? Si es adecuada en cantidad, o sea, cuántas veces come al día y cuánto come en cada comida.
Y por último, si ella o él preparan su comida o comen en la calle. Esto puede ser un dato importante. Después, sobre su habitación o el lugar en donde viven. ¿Qué tipo de vivienda es? Si es un jacal, departamento, vecindad, casa, debajo de un puente, lo que sea. ¿Cómo está distribuida esa vivienda? O sea, el número de cuartos, servicios, número de personas por habitación, convivencia con animales, o sea, mascotas, de qué tipo serían esas mascotas y con cuántas. Además, la higiene de la vivienda también es importante. Si está iluminada, si está ventilada, si está trapeada, si está barrida. O bueno, en teoría eso lo agrupamos. Otra cosa importante es el baño, si es intra o extradomiciliario, o si es individual o compartido. Luego también podemos preguntar sobre sus hábitos higiénicos individuales, como por ejemplo el baño. Lo sabemos, a nadie le gusta bañarse, pero al parecer sí es importante. ¿Qué? Charo, no es cierto. Es increíble poner musiquita y relajarte un rato, pero no todos piensan así siempre, por eso tenemos que preguntar. Otra cosa importante es el aseo personal. Por ejemplo, cada cuánto cambia de ropa, si se lava las manos o dientes y cada cuánto. Otra cosa que vale la pena preguntar también es sobre las inmunizaciones, o sea, las vacunas, pues. Si tiene su esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Otra cosa es si ha hecho viajes recientes, sobre todo a países tropicales o donde hay enfermedades endémicas. Su grupo sanguíneo, no nos vayamos a equivocar y ¿para qué te digo? Si tiene tatuajes o perforaciones. Y luego hay que preguntar si ha estado expuesto a tóxicos, por ejemplo, como la beriliosis o la asbestosis o la combustión de biomasa, o sea, cocinar con humo de leña. Los hábitos del sueño también pueden ser importantes. Si duerme bien, si se siente descansado al despertar, si ronca, si despierta en la noche y muchas otras cosas más. Ahora pasemos con los antecedentes ginecobstétricos u andrológicos. En este punto tenemos que ser muy delicados y muy respetuosos. Toda la información hasta ahora es importante, pero este apartado vuelve personal. Y si no hemos transmitido confianza a nuestro paciente, puede que no nos quiera responder o que nos mienta al hacerlo. A veces no es tan importante, pero en otras ocasiones puede serlo mucho. Si nuestra paciente es mujer, se debe preguntar sobre la menarca, o sea, cuándo empezó a arreglar, su ciclo menstrual cómo es, con qué frecuencia lo tiene, cuánto dura y qué cantidad de sangre sobre su ciclo menstrual, su frecuencia, su duración y la cantidad. Normalmente se pregunta cuántas toallas sanitarias o copas menstruales utiliza al día, o la presencia de dismenorrea, o sea que no tiene menstruaciones. También se puede preguntar por la fecha de última menstruación y si ya pasó por la menopausia. Otras cosas que vale la pregun- Otras cosas que vale la pena preguntar es sobre el inicio de su vida sexual activa, el número de parejas sexuales, si ha estado embarazada y si sí, cuántos partos, cesáreas o abortos tuvo y si dio lactancia materna. También es importante preguntar si ha padecido enfermedades de transmisión sexual y cuándo fue su última cirugía exfoliativa o también conocida como Papa Nicolau. Ahora, si nuestro paciente es hombre, se debe preguntar sobre si tiene la circuncisión o si parece un cheto o no, para que me entiendas. Si padeció clitorquidia, el inicio de su vida sexual activa, el número de sexuales, si ha padecido enfermedad sexual o si sufre trastornos de la erección. Y también debemos preguntar si ya se sometió a tamizajes como tamizaje para cáncer de colon o de próstata, perfil de VIH o perfil de hepatitis crónica. Por último, se pregunta por los antecedentes personales patológicos o las enfermedades que ha padecido o padece el paciente. Por ejemplo, infectocontagiosos, exantemáticas, crónico-degenerativas, alergias, quirúrgicos, traumáticos, por ejemplo, pregúntenle a Will Smith, transfusionales o convulsivos. Y también se debe preguntar sobre si el paciente padece alguna adicción, como el tabaquismo, alcoholismo, drogas y así. Se debe preguntar a qué sustancia, cuánto consume y cada cuánto lo hace. Ahora, ahorita te estoy diciendo el orden que sugiere la norma oficial mexicana, pero la realidad es que cuando el paciente llega al consultorio, lo primero que quiere hacer es contarte aquello que le duele o la razón por la que está ahí. A lo mejor te da tiempo de preguntarle cosas como su nombre, cosas así, pero en realidad es que si le preguntas todos los antecedentes, se va a desesperar si no le has preguntado por qué está ahí. Por eso muchos médicos preguntan por el padecimiento actual antes de preguntar por los antecedentes. En este se debe anotar según la descripción hecha por el mismo paciente, con sus palabras. Se le pregunta qué fue aquello que lo motivó para ir a la consulta, qué sintió o qué le hizo pensar que necesitaba atención y en qué circunstancias se dio, cuándo inició el padecimiento, las circunstancias en las que apareció y qué manifestaciones ha mostrado. También se puede preguntar si ya se realizó algún estudio y anotar sus resultados. Y por último, y muy importante, ¿qué hizo él mismo para tratar de solucionarlo? Muchas veces los pacientes intentan remedios caseros, naturistas, consejos de vecinos o incluso automedicarse antes de acudir a consulta, por lo que es importante tener en cuenta este punto. También es importante anotar en esta sección si el paciente consume suplementos alimenticios. Te juro que luego te encuentras cada cosa que no nos creerías. Si eres un conocedor de buenas series y has visto Breaking Bad, conoces a Jesse Pinkman. A lo mejor él te ayuda a recordar qué debes preguntar en este apartado con esta mnemotecnia.
Si no lo conoces, te estás perdiendo de una de las mejores series de todos los tiempos. Pero allá tú. Ahora, vamos a pasar al interrogatorio por aparatos y sistemas. En este se tiene que hacer preguntas al paciente sobre todo su cuerpo, no solo por lo que fue a consulta. Nunca es solo un síntoma, siempre vienen acompañados. Pero en esta sección no te toca explorar al paciente, sino únicamente preguntarle si lo ha sentido o si se ha dado cuenta de ello. Por eso solo podemos reportar lo que el paciente refiere, y no lo que nosotros veamos. Normalmente se empieza de lo general a lo específico y de arriba abajo. Por eso preguntamos inicialmente por síntomas generales como la fiebre, la astenia, dinamia, aumento o pérdida de peso y modificaciones del hambre, como hiporexia, anorexia o hiperorexia. Obviamente no le vamos a preguntar al paciente si tiene hiporexia, no va a saber qué significa, sino que lo pondremos en palabras comprensibles para ellos. E igualmente podrás aprender más sobre estos temas en nuestros siguientes videos. Luego preguntamos por los órganos de los sentidos. Si ha presentado alteraciones de la visión, de la audición, del olfato, del gusto y del tacto, mareo, sensación de líquido en el oído y cosas así. Y luego vamos a pasar a los aparatos y sistemas, empezando por el vascular o respiratorio, y así en general hasta haber abarcado el aparato digestivo, renal, urinario, genital, sistema endocrino, sistema hematopoyético, linfático, piel y anexos, músculo esquelético, el sistema nervioso y la esfera psíquica. Ahora sí, ya hicimos todas nuestras preguntas. Lo que sigue es buscar información por nuestra cuenta. Va a suceder muchas veces que el paciente no sabe que algo que tiene o siente es anormal, no va a saber describirlo o ni siquiera se ha dado cuenta que está presente, por lo que a lo mejor no lo va a mencionar cuando le preguntes. Por eso es importante que nosotros, a partir del conocimiento que tenemos, busquemos. Y lo primero que vamos a buscar van a ser los signos vitales. Estas son medidas de alguna función esencial del cuerpo humano que nos hablan sobre cómo está funcionando y nos van a dar un acercamiento muy bueno sobre él, o si algo está pasando que está alterando estas variables. Normalmente tomamos estas variables: frecuencia cardíaca, que se considera normal entre 60 y 100 latidos por minuto; frecuencia respiratoria, que es normal entre 12 y 20 respiraciones por minuto; una tensión arterial, que es entre 120 y 80 milímetros de mercurio; una temperatura de 37 grados; la saturación de oxígeno, que es debatible, dependiendo de dónde se encuentre el paciente; el peso, la talla, y a veces se considera el IMC, aunque cada vez está entrando más en desuso. Ahora, después vamos a pasar a hablar sobre el hábitus exterior, o impresión general. Este aspecto es uno de los más obvios de toda la historia clínica, pero sin embargo puede ser uno de los más complicados de elaborar, ya que depende de nuestra capacidad de describir. Literalmente es describir al paciente de acuerdo a cómo lo ves, pero se puede complicar. Por eso es importante describir el sexo, y no nos referimos otra vez a lo que estás pensando, más bien es algo como esto. Luego hablamos sobre la edad del paciente o la edad aparente. Te explicamos a qué nos referimos. Él es Thomas Brody Sangster. A lo mejor lo conoces, es un actor famoso. ¿Cuántos años crees que tiene? ¿Qué tal si te dijéramos que tiene 32 años? No parece, ¿no? ¿O conoces a Paul Rudd, mejor conocido como Ant-Man? Ese hombre no envejece. Ve cómo está en el 99 y ve cómo está en el 2019. O checa esto. A lo mejor ya viste Top Gun, la uno o la 2. En uno de ellos salían ellos dos, es Tom Cruise y Kelly McGillis. Honestamente, él está muy bien preservado. Ella, pues tú dirás. Bueno, lo mismo puede pasar con un paciente, que se vea más joven o más viejo. Por eso puedes escribir aquí que su apariencia es similar a la cronológica, que aparenta menos edad o que aparenta más edad. Luego vienen las tres Cs, empezando por la condición. El paciente puede llegar a consulta por su propio pie o ya estando en el hospital internado. Por eso la condición en la que llega un paciente puede ser encamado o ambulatorio. Pasemos ahora a la conformación. A la conformación del paciente durante la evaluación del hábitus exterior se le estudia la relación y proporción. La relación es la comparación de un brazo, por ejemplo, con otro brazo, y la proporción es de un miembro con todo el cuerpo. Por ejemplo, Dumbo tendría una mala proporción entre sus orejas y el resto de su cuerpo. Simetría es que si las dos semipartes son iguales. Y por último está el somatotipo, o sea, el tipo de cuerpo. Esto se hace según la biotipología de Sheldon. Este puede ser ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Para que te acuerdes, solo piensa que meso suena a medio, o más o menos, y endo es porque entran muchas cosas. O sea, comida, pues. La constitución se refiere a la relación que hay entre el tejido óseo, el muscular y el celular subcutáneo. Por eso puede ser fuerte, media, débil o fuerte debilitado. Fuerte quiere decir que predomina el tejido muscular y óseo. Es la primera foto. En la media hay una adecuada proporción entre los tres tejidos. Cuando el paciente se considera débil, predomina el tejido óseo. Y existe una cuarta llamada fuerte debilitado. En estos pacientes su constitución era fuerte, pero por una enfermedad aguda se vuelven débiles, aunque conservan algunas características de fortaleza. Ve la última foto. Ahora la integridad. Integridad, por definición, se refiere a que esté completo. O sea, si todos los dedos, las manos, los brazos, las piernas, todo eso están presentes.
La actitud. La actitud es la posición que guarda el individuo al momento de realizar el hábitus exterior. Esta puede ser libremente escogida, instintiva, forzada o pasiva. Pero veamos qué significa. Una actitud libremente escogida es la posición que adopta un individuo sin que nada se lo impida, y que cuando quiere cambiar de posición puede hacerlo y quiere hacerlo. O sea que quiere y puede escoger su posición. Ahora, instintiva. Esta posición la adopta el individuo para disminuir alguna molestia. Por ejemplo, en la posición fetal, cuando te haces chiquito porque te duele el estómago. Eso disminuye el dolor abdominal. O también, por ejemplo, respirar superficialmente. Cuando no te esfuerzas por respirar o tratas de hacerlo con mucho cuidado porque a lo mejor traes las costillas rotas y te duele hacerlo. En este caso, el paciente en teoría puede cambiar de posición, pero no quiere hacerlo. Ahora, la siguiente es la forzada. Es aquella en la que un individuo no puede cambiar su posición debido a que algo se lo impide, a pesar de que quiera hacerlo. Ejemplo de esto sería una fractura, por ejemplo. Entonces, aunque el paciente quiera cambiar de posición, no va a poder hacerlo, por eso le llamamos forzada. Y por último está la pasiva. Es aquella posición en la cual no interviene la voluntad de esta persona, se queda exactamente como lo dejan, literalmente parecen muñequitos de trapo. Esta es regida por la gravedad y, por ejemplo, se ve en pacientes en coma o que están sedados. El paciente en este caso no quiere y no puede cambiar su posición. Ahora vamos con otra cosa, son las fasias. Estas son expresiones faciales que pueden revelar ciertas enfermedades o dolencias. Algunas de estas son, por ejemplo, las fasias depresivas o edematosas, las fasias mongólicas o anémicas, las fasias en alas de mariposa o en el litema heliótropo. También podemos ver las fasias cianóticas. Otros ejemplos serían las ictéricas, hipotiroideas, hipertiroideas o acromegálicas, las caquécticas, las miasténicas y las parkinsonianas. Hay muchas más, pero estas son algunas de las que creímos que te podríamos mostrar. Ahora vámonos con el estado o nivel de conciencia. Este hace referencia a las variaciones del estado de alerta normal, el contenido de la conciencia y a la calidad del pensamiento y de la conducta. Se describen 5 niveles de este estado. El primero sería estar alerta y despierto, o sea, normal. Luego sería estar confuso. A lo mejor no sabes dónde estás, no sabes con quién estás hablando, te confundes. El siguiente sería letárgico o somnoliento, luego un estupor, que es casi que te estás yendo, y el último sería la coma. Cuando veamos neuro, hablaremos más sobre esto. Ahora el siguiente es sobre el vestido y aliño. Esto se utiliza un poco más en psiquiatría, pero para ver si la vestimenta va de acuerdo a la ocasión o si hay algo en particular del paciente que llame la atención. Te explicamos. Imagina que llega alguien a tu consultorio vestido así, o así, o incluso así. Por más fashionista que sea, sabes que está raro. No es adecuado o no está alineado con la ocasión, se sabe. Ahora vamos a ver sobre los movimientos y marchas anormales. Imagina que ves algo como esto en un paciente. O también podrías llegar a ver algo como esto. Incluso podría llegar el paciente a tu consulta, a tu consultorio, haciendo algo como esto. Aquí nos metemos un poco más con temas que veremos posteriormente en los temas de neurología. Solo queríamos que supieras que está en este apartado donde puedes anotar que algo se ve raro. Y esto sería todo sobre el hábitus exterior. Después pasaríamos a la exploración ordenada por regiones. Ahora sí vamos a pasar a explorar al paciente, manipulando y realizando maniobras o utilizando herramientas médicas. Para hacerlo vamos a seguir un orden de arriba a abajo y lo iremos haciendo según la división por regiones o segmentos del cuerpo humano. Según esta división existen las siguientes regiones. La primera sería la cabeza y cuello, la siguiente el tórax, donde veríamos por ejemplo el sistema cardíaco o respiratorio, y luego podremos evaluar las extremidades superiores, el abdomen y después las extremidades inferiores. Y por último pasaríamos con las exploraciones especiales. Hay muchísimas, de verdad no te imaginas cuántas maniobras, técnicas y signos puede llegar a buscar o encontrar en un paciente. Pero, ¿de qué te sirve realizar, por ejemplo, la maniobra en la tecla rotuliana, o sea, para evaluar la presencia de bursitis en la rodilla, no te pierdas nuestros videos, en un paciente que llegó a consulta porque le duele la cabeza? No tiene sentido y francamente muchas veces ni te va a dar tiempo. Por eso, hacer una exploración dirigida de acuerdo al motivo de consulta. Pero esto no quiere decir que solo vas a revisar la cabeza si le duele la cabeza. Hay muchos otros sistemas que pueden entrar en juego en un diagnóstico. Próximamente podrás ver los videos sobre cómo realizar estas exploraciones en este canal. Algunos ejemplos de estas exploraciones podrían ser la exploración neurológica, cardíaca, dermatológica, reumatológica, del abdomen y muchas más. Ahora ya acabamos. Eso fue todo lo que teníamos que ver sobre la historia clínica. Ahora descarga nuestras flashcards, que no se te olvide nada de esto. Saca 10 en todos tus exámenes. Si no sabes cómo, te dejamos nuestro otro canal donde podrás encontrar cómo nunca vas a olvidar nada y cómo usar nuestras flashcards para ser un excelente médico. Hasta el siguiente video.